Era una noche tranquila en uno de esos pueblos remotos de México, donde las luces de las calles apenas tocaban la oscuridad de la noche. Yo tenía 20 años y todo parecía perfecto en mi vida. Vivía en una pequeña casa, lejos del bullicio de la ciudad, y rara vez me relacionaba con la gente del pueblo. Tenía un secreto que nunca le había contado a nadie, pero esa noche todo lo que conocía iba a desmoronarse. Recuerdo claramente la primera vez que sucedió. Estaba dormida cuando de repente el sonido de mi teléfono móvil me despertó. Al principio pensé que era una alarma, pero al mirar la pantalla vi que era una llamada entrante de un número que no reconocía. No me atrevía a contestar, así que dejé que siguiera sonando. Finalmente, el teléfono dejó de sonar, pero la sensación extraña en mi pecho no se iba, como si algo o alguien estuviera acechándome desde la oscuridad. Cerré los ojos intentando volver a dormir, pero el eco de la llamada aún retumbaba en mi cabeza. Decidí revisar el teléfono para ver si había algún mensaje perdido. Lo que encontré me heló la sangre. Una nota de voz, no más de 3 segundos. La escuché, y la voz que salía de mi teléfono era extrañamente profunda, y el tono, inquietante. Quiero que me encuentres. La llamada se cortó abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Era una broma? ¿Una confusión? No pude dejar de pensar en ello, pero el miedo me hizo cerrar los ojos e intentar olvidarlo. Esa misma noche, la llamada volvió a sonar, pero esta vez me armé de valor y contesté. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. La respuesta vino con calma, casi un susurro. Nos veremos pronto. Mi corazón latía con fuerza y sentí que la oscuridad de mi cuarto se hacía aún más densa. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos frenéticos. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué me estaba buscando? Decidí investigar. La mañana siguiente, tomé el teléfono y traté de rastrear el número, pero no había pistas. Todo parecía limpio, como si nunca hubiera existido. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de que alguien me observaba se hacía más intensa. Me seguían desde las sombras, aunque no podía verlos. Algo me decía que había algo más grande detrás de todo esto, algo que no podía entender. Esa misma tarde, cuando decidí ir a un café local, vi a un hombre observándome desde una mesa distante. No me atrevía a acercarme, pero podía sentir su mirada fija en mí. En ese momento, entendí que lo que estaba viviendo no era solo una pesadilla. Lo que había comenzado como una simple llamada telefónica se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Y estaba a punto de descubrir que no estaba sola en este misterio. Alguien o algo me estaba buscando. Los días después de esa llamada se volvieron cada vez más extraños, como si un peso invisible estuviera encima de mí, siguiéndome a cada paso que daba. Aunque intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, había algo que me acechaba, algo que no podía explicar. Esa misma noche decidí ir al mercado local para distraerme un poco. Mientras caminaba por las calles del pueblo, una sensación extraña me invadió. El aire estaba denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor, buscando algo que me ayudara a entender qué estaba sucediendo, pero nada parecía normal. Al llegar al mercado, vi a una mujer mayor que nunca había visto antes. Su rostro estaba marcado por el paso de los años, pero sus ojos, esos ojos, tenían una intensidad que no podía ignorar. Me observaba fijamente, como si supiera exactamente lo que había pasado en mi vida. Me acerqué, sin saber por qué, y fue entonces cuando ella me habló. «Lo que estás buscando está mucho más cerca de lo que imaginas», dijo en voz baja. «Pero cuidado, hay fuerzas que no puedes controlar». Antes de que pudiera responder, ella desapareció entre la multitud. Intenté seguirla, pero ya no la encontré. Me quedé ahí, en medio de la plaza, con una sensación de terror que se apoderaba de mi cuerpo. ¿Qué había querido decir? ¿Y qué fuerzas controlaban mi destino? Pasaron varias semanas sin que nada extraño ocurriera, hasta que una noche, mientras dormía, sentí algo frío en mi espalda. Me desperté de golpe, mirando alrededor de la habitación.
Todo estaba en silencio, pero podía sentir que alguien estaba cerca. Entonces escuché un susurro, una voz familiar, la misma que me había llamado aquella noche. Te dije que te encontraría, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el miedo se apoderó de mí. No podía moverme, no podía respirar, como si la habitación misma me estuviera apresando. Miré la ventana y lo que vi me heló la sangre. Fuera, en la oscuridad, había una figura parada en el borde del jardín. No podía verla claramente, pero sabía que estaba allí, observándome. De repente, la figura desapareció y el frío dejó de sentirlo. Pero el terror seguía en mi pecho, como si algo estuviera a punto de romperse, algo que no podía controlar. No tenía idea de quién era esa persona, ni de qué quería, pero sabía que la conexión con esa llamada estaba mucho más allá de lo que había imaginado. La pregunta era, ¿quién o qué me estaba buscando? Creí que el terror había alcanzado su punto máximo la noche en que vi a aquella figura en mi jardín. Pero estaba equivocado. El verdadero miedo comenzó días después, cuando el teléfono volvió a sonar. Era martes, exactamente a las 2:22 de la madrugada. No había sonido alguno en casa, salvo el leve zumbido del refrigerador. Me desperté sin razón aparente, con una ansiedad extraña en el pecho, y entonces sonó, el mismo tono, el mismo número oculto, pero esta vez no colgué. Tomé el teléfono con manos temblorosas y deslicé el dedo para contestar. Al principio, solo se oía un silencio profundo, ni respiración, ni interferencias, solo un vacío, y entonces una voz, pero no era como la vez anterior. Esta vez era un susurro fragmentado, como si viniera desde el fondo de un pozo. ¿Me escuchas ahora? Mi garganta se secó al instante. Era la misma voz, pero algo había cambiado. No parecía humana del todo. Había un eco metálico, como si las palabras hubieran pasado por cables oxidados. No debiste ignorarme. Intenté responder, pero las palabras no salían. La línea seguía abierta, pero yo no podía hablar. Entonces escuché algo que me heló los huesos. Mi propio nombre, no solo pronunciado, susurrado con una familiaridad íntima. Tú me dejaste allí. Mi mente comenzó a girar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién había dejado atrás? Nada tenía sentido, pero lo peor fue todo el ruido que vino después. Un golpe seco, como si algo hubiera caído justo detrás de mí. Me volteé de inmediato. No había nadie, pero el teléfono seguía en mi oído, y ahora se oía un susurro distinto, una oración, repetida una y otra vez en un idioma que no entendía. O tal vez sí, sonaba como náhuatl, la lengua de los antiguos. Tlazocamati, Tlaxcan, Tlaxcan, Tlaxcan. Me dieron náuseas. El teléfono cayó de mis manos. Cuando miré la pantalla, no mostraba un número, solo una palabra: reencuentro. Desde esa noche, la llamada nunca ha terminado. A veces cambia de tono, a veces canta, a veces grita, pero nunca termina. No importa si lo apago, si lo lanzo, si lo entierro. Siempre vuelve a sonar, siempre a las 2:22.